¿Qué pasó, Franquito? Ay, le pregunté a mi papá sobre esto, ajá, ¿Y qué de te cómo dijo? está en la ley, y, o sea, me dijo que para los trabajadores del IMSS, o sea, hay como 3 regímenes. Está el Sí. de A los ver, que nada te más dan. voy a hacer, permíteme, voy a Sí, hacer un apunte a lo que nos va a decir Andrea. Una cosa son los trabajadores asegurados en términos de la ley del Seguro Social y otra cosa son los trabajadores propios del IMSS. Los trabajadores del IMSS son de los consentidos, Andrea, ¿eh? Debo decirte, tu papá es de los privilegiados de la seguridad social. Ahora sí, ¿qué les comentó? bueno, me dijo que para los trabajadores que entraron a laborar antes del 16 de octubre del 2005, ellos se pueden jubilar gracias a un contrato colectivo de trabajo que regula pues la relación laboral con el IMSS. Con el Y IMSS, entonces, trabajadores del IMSS, ajá, que se y, jubilaban, si no estoy mal, Andrea, con el ajá, 120% de su percepción. sí, Pues y imagínense, con el 120. Yo gano 50 con 75. No, hombre, yo me jubilo mañana si ya me toca. Me dedico a la dolce farniente, como decía el italiano. ¿Qué más? bueno, que para ellos el único requisito era que los hombres cumplieran con 28 años de servicio y las mujeres con 27, Fíjense, y no había requisito de edad. así es, así es. Entonces, si yo entré a trabajar a los 20, a los 40, a los 50 ya estaba jubilado. Y me dedicaba a otras cosas, tenía mi lana segura. Pues sí, en el Banco de México pasaba lo mismo. Me tocó llevar un asunto hace años de un señor de 45 años ya jubilado. Y como, pero ¿qué hizo? Fíjense, como se jubiló, no hallaba qué hacer, se le ocurrió tener otra señora y luego lo demandaron por pensión alimenticia y entonces tenía a la esposa de un lado y a la señora del otro y pues mejor hay que seguir chambeando y no tener la mente ocupada en cosas importantes. Digo, arreglamos el asunto, en lo jurídico, quién sabe cómo le habrá hecho porque esto ya fue hace años, yo creo que aquella niña que debe ser de la edad de ustedes, más o menos. ¿Están que en los 17, 18? Sí, como no, ¿verdad? No, como 20, 21 debe estar más o menos de su forje. Bueno, dudas, ¿qué más, Andreita? Bueno, que ya después, bueno, eso se desapareció y que por un convenio celebrado entre el instituto y el sindicato, y para los trabajadores que ingresaron a laborar al instituto entre el 16 de octubre del 2005 y el 31 de julio del 2008, ellos se pueden jubilar cumpliendo con una edad mínima de 60 años, y aparte que los hombres hayan laborado por 35 años y las mujeres 34 años. Pues sí, Y eso ya también desapareció, o sea, es decir, los que están entraron a trabajar en ese tiempo siguen rigiéndose por laborando. eso, ajá, pero eh, hubo otro convenio que se celebró igual entre el sindicato y el instituto el 27 de junio del 2008, y se establece que todos los trabajadores que entraron a laborar después del primero, bueno, a partir del 1 de agosto del 2008 en adelante se pensionarán en términos de la ley del Seguro Social, y esto significa que obtendrán una pensión que solamente será financiada con las aportaciones de la subcuenta de retiro y cesantía de la cuenta individual que administra su Afore. A ver, haznos un gran favor, Andreita. Sí. ¿Nos puedes hacer en 2 cuartillas un resumen? Porque sí está interesante, lo que nos comentó su compañera. Y nos los compartes en el Classroom. Y Sí, con profesor. esto, y con esto generamos una participación para ti. Permíteme tantito, es más, lo voy a poner porque conociendo a Andrea cómo es, hay que hacerlo de inmediato. No, buenísimo, ¿eh? Bien, Andrea, de verdad, te felicito. Y por favor, dale las gracias a tu papá. ¿Él en Sí. dónde labora? ¿En qué parte labora? En, eh, bueno, está en las oficinas centrales que Ajá, están ahí atrás del Monumento a la Madre. ok. No, pues salúdalo y dile que muchas gracias, ¿eh? Que
le agradecemos todos ahora sí que su aportación a la causa, porque a todos nos sirve. ¿Alguna duda? No sé si quedó claro. Una cosa es la pensión, otra cosa es el complemento que representa el SAR. Porque Andrea nos está hablando de trabajadores del IMSS. Los trabajadores del IMSS tienen sus propios beneficios. Por una serie de referencias históricas. Hubo sindicatos en México, ahora sí que muy favorecidos, aquí sí por regímenes priistas de estructura claramente corporativa. Y uno de estos sindicatos era el IMSS, otro era el de Pemex, otro era el de los trabajadores de la educación. Varios. ¿Y por qué se beneficiaba a estos sindicatos? Pues porque el corporativismo garantizaba que decisiones de gobierno no fueran puestas en duda, no se armara un desmadre social, pues, a partir de trabajadores organizados. Eso lo comprendió bien la estructura gubernamental en México, particularmente a partir de los sucesos de 1968, que comenzaron en el sector médico. Ya había habido un antecedente en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. Entonces el sindicato fuerte en México era el sindicato de ferrocarrileros. Y hubo una revuelta ahí, y el gobierno, ¿quién era el secretario de Gobernación? Gustavo Díaz Ordaz, fíjense que era tremendo, Era tremendito el hombre. Y Gustavo Díaz Ordaz, por la fuerza, un día agarró y metió a todos los dirigentes del sindicato ferrocarrilero a la cárcel. Todos amanecieron en la cárcel. Entonces había que tener una nueva mesa directiva del sindicato. Y escogieron como secretario general, no me acuerdo su nombre, pero su apodo era el Charro. Eso les va a dar idea de los sindicatos de los líderes charros, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué le apodaban el Charro? Porque era charro, o sea, le gustaba la charrería a aquel hombre. Y pues gracias a ese apodo, el sobrenombre trascendió en la historia a los líderes de sindicatos que no representaban intereses de los trabajadores, sino que eran sindicatos corporativos favorables al gobierno. No sé si me estoy explicando. Entonces a esos líderes les llamaban líderes charros. Si hubiera sido bombero, les serían líderes bomberos, y si hubiera sido zapatero, pues sí, todo quedó en razón del pasatiempo que seguía aquel líder. Bueno, entonces el corporativismo se convirtió en un espacio de manejo político en los gobiernos, sobre todo priistas. Y una de las aspiraciones fundamentales de las reformas laborales, de seguridad social, pues es limitar ese voto corporativo. Hoy hay una cuestión interesantísima derivada de la firma del TEMEC con los Estados Unidos y Canadá. Échenle una investigadita al recuento en Silao de la empresa General Motors, que tiene mucho que ver con esta nueva estructura de los sindicatos, en donde hasta el gobierno de los Estados Unidos está metiendo mano. Imagínense la trascendencia de este fenómeno social que al gobierno mexicano le dio estabilidad y le dio capacidad de negociación. Desde luego, esto que imperaba, que es que los aumentos salariales eran muy bajos, que los trabajadores estaban controlados. O sea, no sé si les tocó a ustedes escuchar alguna vez la expresión aquella de los sindicatos blancos. O sea, sindicatos que en el papel no existían, pero que eran controlados con un líder que era mi amigo, y si se me ponía el brinco un trabajador, le aplicaba la cláusula de exclusión sindical. Sofía Villagómez se puso brava, ni me peleaba con ella, ni la despedía. Le decía al líder sindical, a mi querida Andrea Franco, oye, hazte cargo de ella.
Y, o sea, muchos abusos se cometieron. No, hombre, muchísimos. Y los líderes sindicales, pues claro, cuando venía la revisión salarial, Andrea me pedía carro nuevo, viaje a Nueva York, esto, y pues, ¿qué decía yo? Sí, Andrea, lo que tú gustes y mandes. ¿Me explico? Porque me daba un control político que yo necesitaba. Eso, aparentemente, se ha terminado. Digo aparentemente porque, miren, no nos hagamos tontos. El control político en la vida sindical es un elemento fundamental para lograr que el gobierno no tenga broncas sociales, pues. Por eso en la UNAM cuidan tanto, hasta con Gordillo, claro, Andreita, así es, fue uno de los grandes ejemplos. Pero cuando llegó Salinas, bueno, la historia de la maestra Gordillo se remonta a la época del presidente Salinas. Cuando Salinas llegó de presidente, descabezó a los dos sindicatos más importantes de México, el petrolero y el educativo. Ahí entra en escena la maestra Gordillo. Es la que va a ser la nueva dirigente del sindicato de trabajadores de la educación. Luego se le salió del huacal, sí, pero fue una persona que sirvió al sistema. No sé si me estoy explicando. Al final sirvió al sistema. Sí. Entonces, y por eso, ¿dónde está? Bien tranquila al final. Sí le tuvieron que aplicar ahí un correctivo disciplinario, pero ya está en paz. No sé si me explico. Así es esto, Andreita, hermosa. Además, hay que decir algo, ¿eh? Esta mujer, la maestra Gordillo, no es ninguna tonta, ¿eh? Es una mujer sagaz, astuta, muy echada para adelante, muy audaz, pues, pero no es tonta. Y pues bueno, así estamos construidos de políticos, ¿no? Pues así es esto, no. ¿Qué nos sorprende si así es México? Por eso ustedes que están jóvenes, ¿quieren un cambio? Voten. Quieren que las cosas vean. ¿Por qué? Porque la generación de nosotros ya pasó. Ya demostramos en la generación de sus papás, que es a la que seguramente yo pertenezco, que lo hicimos no muy bien. Bueno, pues ni modo, ¿no? Ya el renuevo generacional es insustituible, les toca a ustedes decidir, como nos tocó a nuestra generación hacerlo. A mí me tocó la generación de ese cambio donde el PRI se fue. ¿Quedó bien? Pues no necesariamente, pero ya pasó. Ahora hay que consolidar nuevas formas de gobierno que le den al país estabilidad y desarrollo. Nada es perfecto, pues obviamente, somos personas. Nada es perfecto. Pero pues quizá poco a poco se puedan cambiar estructuras tan anquilosadas en México. Digo, simplemente el PRI duró 70 años sin cambios en el poder. 70 años donde todos los presidentes de la República, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, todos eran del PRI. Todos sin excepción. Y hay de aquel municipio que votara en contra del PRI. Lo primero que hacían es cortarle fondos, quitarle dinero. ¿Para qué? Para que escarmentaran esa bola de pendejos y no volvieran a votar en contra del PRI. Consolidar la democracia es uno de los procesos más difíciles en una sociedad que desarrolla valores propios. En verdad, ¿eh? Hoy le está yendo muy mal al PRI. Se lo ganó, pero a pulso. A pulso. Yo escribí hace poquito un artículo para una revista y así el título es La importancia de votar responsablemente. Y ese era mi punto. El PRI, sin entrar en detalles en lo electoral, yo sostengo y lo sostengo en el artículo que el PRI le hizo un gran daño al país. Uno, por usar en sus colores la bandera nacional y otro, por ser un partido único. Mucha gente, hay N número de ejemplos, no sabía ni por quién votaba, cruzaban la imagen de la bandera, porque pensaban que ese era el mejor voto por México. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos el resultado
Y obviamente esos rompimientos de estructura social pues no son sencillos. No podemos esperar que lo sean, ni tampoco podemos aspirar a una nueva realidad política en 1 o 2 sexenios. Los cambios cuestan y políticamente no son de un día para otro. No son de un día para otro. Las transformaciones sociales se dan poco a poco. Eso nos dice la historia, de muchísimas generaciones. Entonces, pues digo, ¿qué es lo que a mí me sorprende hoy? Que el presidente, teniendo tanto apoyo social y electoral, haya hecho un ejercicio de división entre los mexicanos y esté polarizando tanto a la sociedad. Ni modo, es su estilo. Es su estilo, pues ya ni para qué criticarlo, pues ya no va a cambiar. Está más grande cada día y pues eso, con la edad, virtudes y defectos se acentúan. Ya lo verán, ya les tocará ser adultísimos. Virtudes y defectos se acentúan. Por eso cuando hay personas mayores a las que uno les tiene respeto porque dicen es un hombre que comprendió la vida, lo que decían antes, es un viejo sabio. En cambio hay viejitos que nadie los aguanta. Dicen pinche viejillo necio, porque no comprendió la vida y entonces están metidos en y ahora como es grande ahora has de hacer lo que yo quiero porque yo digo, pues sí, pero así no funciona esto. Pero bueno, hay quien entiende, quien no. ¿Dudas? Vamos a avanzar con la última cobertura, guarderías y prestaciones sociales. Brevemente, las guarderías cubren el riesgo o la posibilidad de no poder proporcionar cuidados a los hijos de la primera infancia. 3 años. Primera infancia, 3 años. Segunda, 3 a 6. Después ya son niños de los 6 a los 24. ¿Cuántos tienen ustedes? Porque luego también lo deciden cada cosa, que Dios guarde. Bueno, la primera infancia es hasta los 3 años. Sí, Carlita, aunque te vi, Carla, Carla Morales, te vi. Igual a Evelyn también, estoy aquí. Bueno, la guardería proporciona cuidados, ojo, y este es el punto, durante la jornada de trabajo de la mujer trabajadora. Este es uno de los temas que causó más polémica, porque en el caso del trabajador, solo si es viudo, solo si es divorciado y judicialmente le confiaron la custodia de los hijos. ¿Está claro? Cobertura de guarderías. Es decir, si yo soy el asegurado, fíjense, yo, varón, soy el asegurado. Mi esposa no está, es dependiente mía, pero trabaja por su cuenta. No está, o sea, no es mi dependiente. Tiene que trabajar. Ese es el problema de la guardería. Con el índice, no, pues ella, pues es tu dependiente, debe estar en su casa. Ay, no manches, pues, ¿en qué siglo vivimos? O sea, yo también tendría el derecho de que mi hijo esté en la guardería porque mi esposa tiene que trabajar, pues las cosas no alcanzan. O sea, es todo un tema, Es todo un tema. Bueno, para terminar, prestaciones sociales, divídanla en dos. Hay 2 grupos de prestaciones sociales, las llamadas institucionales y las prestaciones de solidaridad social. Repito, el régimen es guarderías y prestaciones sociales. Brevemente hablamos de las guarderías. Las prestaciones sociales están divididas en 2 grupos. Las institucionales, como el Prevenins, campañas para evitar accidentes, fomentar la salud, y las de solidaridad social, que pues son aquellas que realiza el seguro social, en comunidades aisladas. Por ejemplo, llevan camiones con medicinas, médicos, dentistas y hacen un programa en una comunidad donde les dan consultas, les generan algún programa de alimenticio, pues sí, mientras tuvieran con qué comer, ¿no? Pues primero
qué padre, ¿no? Que tenga yo mi dieta, ahora pues, bueno, ya para qué entramos en... ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, son las coberturas. Sí, Carlita. Profesor, en esta última de solidaridad social entraría el convenio que se realiza con los médicos para que realicen su servicio social en las comunidades o no. Yo creo que sí, pero no es el tema del convenio, sino el resultado. O sea, la cobertura de prestaciones sociales de solidaridad social tiene que ver con una serie de actividades que el IMSS realiza. Fíjate, la respuesta sería a la población abierta, no necesariamente a la población asegurada. ¿Está claro? Ok, gracias, profesor. Sí, no hay dudas hasta aquí. Repito, o sea, estas prestaciones sociales de ramo de solidaridad social tienen que ver con el cómo el IMSS genera programas de asistencia a la población abierta, a la población abierta. ¿Está claro? Probablemente ahí entren, sí, o quién las opera, pues sí, algunos médicos que hacen este trabajo en comunidades. Sí, 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 pues es posible. No, ahí sí, Carlita, no conozco en detalle el tema, pero podría ser. ¿Está claro? Por otro lado, este es solo el régimen obligatorio. El régimen voluntario es en el que trabajadores independientes, personas que no están sujetas a una relación laboral, no están subordinados a ningún patrón, un ejidatario, un comunero, un colono, un pequeño propietario, nosotros abogados, contadores, en fin, solicitamos el beneficio de la seguridad social y para ello, quienes así lo desean, suscriben el llamado convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Repito, el instrumento que permite el acceder a la seguridad social de manera independiente es el llamado convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Muchos trabajadores de empresas familiares se incorporan. ¿Qué cobertura son las que nos da el régimen voluntario? Pues invalidez y vida y retiro y vejez prácticamente. ¿Hasta aquí hay dudas? La otra es con esto cerramos el capítulo del IMSS, ¿correcto? La otra cobertura de seguridad social importante es la que deriva del instituto del Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. También es parte de la seguridad social. Durante la presidencia de Luis Echeverría, en los años 70, 71, si mal no recuerdo, el presidente impulsó una reforma constitucional a la fracción 12 del artículo 123 para dar sentido, repito, para dar sentido a al derecho a una vivienda digna y cómoda de los trabajadores. Aunque esta era una de las conquistas sociales más importantes derivadas de la Constitución de 1917, pues lo cierto es que era letra muerta. Y digo, no es hablar en favor de los patrones, pero si el patrón luego no tenía para su propia vivienda, pues luego menos para darle a los trabajadores, pero era una obligación. Era una obligación constitucional.
Pues estoy pensando cómo decir las cosas, no me voy a quedar así como 50 segundos sin saber qué decir. No. Estoy viendo, Edelín, te estoy viendo. Miren, el punto es que la reforma constitucional entendió que el concepto de vivienda podía evolucionar a una estructura jurídica de hogar familiar, porque en el mandato constitucional, dale vivienda y cómoda, higiénica a tus trabajadores, pero si dejan de ser mis trabajadores, pues ya no tendría esa obligación. Bueno, la reforma constitucional impulsó la creación del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ¿Está claro? Repito, la reforma constitucional impulsó la creación del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que se conformaría con aportaciones que los patrones realizaran 5% del salario integrado, 5% del salario integrado a cargo de sus trabajadores. Esta aportación sustituye la obligación de proporcionar vivienda higiénica y cómoda. ¿Está claro? Fíjense qué interesante está. Al otorgar esta aportación, los patrones quedan subrogados de la obligación de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores. A cambio, el Fondo Nacional de Vivienda genera una estructura financiera que le permita al trabajador adquirir una vivienda propia, es decir, construir un personal. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Pero la creación del fondo por sí misma no garantizaba que esta estructura se manejara adecuadamente y de forma automática. Había que crear una dependencia, un organismo, y ese es el Infonavit. Es decir, el Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores se creó para administrar este fondo. 3 son los objetivos fundamentales del Infonavit en el manejo del Fondo Nacional para la Vivienda. El primero, administrar los recursos, repito, administrar los recursos que genere ese fondo. Ese es el primer objetivo del Infonavit. Segundo, establecer y operar un sistema de créditos blandos, es decir, que no tengan tasas de interés muy elevadas. Repito, el segundo objetivo del Infonavit es establecer y administrar un sistema de financiamiento con créditos blandos, con créditos baratos, que le permita al trabajador alcanzar cualquiera de estos 3 objetivos. Primero, adquirir vivienda. Segundo, remodelar, ampliar, mejorar la que ya tiene. Y tercero, pagar, pero no es la palabra, amortizar
amortizar créditos previamente adquiridos con este fin. Escríbanlo. Con este tema vamos a regresar la próxima clase a explicarlo, porque si lo explicamos ahorita van a quedar dudas y van a empezar a pregunte y no entiendo, y mejor nomás escríbanlo. Repito, el Infonavit tiene un primer objetivo, que es administrar los recursos del fondo. Ese ya quedó claro. ¿Está claro? ¿Está bien? Un segundo objetivo es establecer y operar un sistema de otorgamiento de créditos que se consideran blandos, que se consideran menos estrictos y menos caros en su financiamiento en favor de los trabajadores. Esos créditos tendrían tres propósitos fundamentales. Uno, que con el monto del crédito que le otorgan al trabajador, éste adquiera una vivienda propia. ¿Está claro? Dos, que con el crédito que le otorgan pueda remodelar, ampliar, acondicionar su vivienda, la vivienda que ya tiene. Y tres, que con el crédito pueda amortizar otros créditos que contrató para obtener una vivienda. Miren, en este último punto, lo voy a explicar muy brevemente, es el caso cuando una persona compra un inmueble con un crédito bancario. ¿Está claro? Al mismo tiempo, yo hago los trámites para que me otorgue el Infonavit un crédito. ¿Y qué hago con el crédito del Infonavit? Así como va, ¡pum!, a pagar el crédito bancario. Me quedé con la misma deuda, sí, pero no es lo mismo deberle al banco que deberle al Infonavit. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Con este tema no lo hemos agotado, Con este tema continuamos la clase de lunes. Espero el lunes terminar este tema y empezar las